Buenas tardes, mis hermanos. Soy el pastor Enzo Vázquez Rojas de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá. Un cariñoso saludo de mi esposa, la pastora Anita López, para todos los hermanos, esperando en Dios que se encuentren todos muy bien. Hermanos, quisiera en esta hora narrarles la historia de un pueblo, ciertamente con pocos detalles, porque si no sería muy extenso, pero cuya historia tiene para nosotros una bendición extraordinaria. Vamos a leer en el libro del profeta Amós, en el capítulo 9, del verso 11 al verso 15, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová el Dios tuyo. Dios bendiga la lectura de su palabra. Hermanos, esta profecía del profeta Amós nos habla de la restauración del tabernáculo caído de David. Dice: yo levantaré el tabernáculo caído de Israel. Y se refiere a la restauración natural y espiritual de la nación de Israel, y concretamente al restablecimiento de la dinastía davídica, es decir, él constituirá a Israel como una gran nación, y sobre ella reinará uno llamado, según las Escrituras, el Hijo de David, y gobernará todas las naciones, y su trono estará en Jerusalén. Y esto es lo que nosotros conocemos como el reino milenial, y como su nombre lo dice, un reino cuya duración es de 1000 años. También profetizó acerca de esto el profeta Isaías en el capítulo 16, verso 5. Dice así: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Y ahora, he aquí un bosquejo de la historia de Israel. Dios los sacó de Egipto de la mano de Moisés y los guió a la tierra de Canaán, luego de una travesía de 40 años por el desierto. Esta travesía debió durar solo unos cuantos días, pero a causa de la incredulidad del pueblo, vagaron 40 años. Con todo, nunca se apartó de ellos la misericordia. Luego murió Moisés a la edad de 120 años, y Josué, sucesor de Moisés, los introdujo en la tierra de Canaán y repartió la tierra, conforme a los hijos de Jacob, que eran 12. Dice el libro de Josué, capítulo 11, verso 23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. En esta distribución excluyó a Leví, que eran los sacerdotes, y a Simeón. Simeón heredó con su hermano Judá.
Y a José dio 2 porciones, una para Efraín y otra para Manasés, que eran sus hijos. Leví fue excluido, no le tocó una porción, por cuanto asumió el sacerdocio. Y dice Deuteronomio capítulo 10, verso 8 y 9. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Es decir, los sacerdotes, los levitas, no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era enseñar la ley a cada tribu. Y para este efecto se le dieron ciudades en todo el territorio. Además se encargaban de todo lo relacionado con los sacrificios, las ofrendas y más tarde con el templo de Jerusalén y la adoración y la alabanza y otros servicios religiosos. Su misión era tan importante por cuanto Israel no tendría reyes como las demás naciones, sino que se regirían por la ley de Dios. Todo debía ser juzgado por los ancianos a la luz de la ley, que como ya hemos dicho era responsabilidad de los sacerdotes enseñarla al pueblo. Sin embargo, la indolencia de los sacerdotes arrastró al pueblo a la ignorancia, al paganismo y finalmente a la apostasía, como lo leemos extensamente en el libro de los Jueces, que dice en el capítulo 17, verso 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel fue un pueblo que despreció la teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios y sucumbió en el caos social, moral y religioso. Y fue entregado en manos de sus enemigos. Pero viendo Dios como los enemigos de Israel los angustiaban, les levantaba jueces que los libraran. Y dice el libro de Jueces, capítulo 2, verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero el problema es que el pueblo era fiel solo mientras el juez vivía. Cuando éste moría, inmediatamente se apartaban del camino del Señor. El último juez fue el profeta Samuel, que significó para Israel 40 años de paz y de bendición. Sin embargo, cuando Samuel envejeció, el pueblo, en lugar de volverse a Dios, una vez más despreciaron a Dios en la persona de Samuel y le dijeron, como dice 1 Samuel 8, verso 5, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Dios le dice a Samuel, no te han despreciado a ti. A mí me han despreciado para que no reine sobre ellos. Haz como el pueblo dice. Así el pueblo pasó de la teocracia, que es el gobierno de Dios, a la monarquía, que es el gobierno de un rey. Y ellos eligieron a Saúl, un rey, como tienen todas las naciones. Nunca comprendieron que el rey de ellos era Dios. Ellos querían uno como las demás naciones. Las consecuencias fueron nefastas.
Saúl fue desechado por Dios. Entonces Dios, no por elección del pueblo, como fue Saúl, sino por voluntad divina, colocó en el trono a David. Él escogió a David. Y le prometió, y escuche bien esto, y le prometió que de sus lomos, es decir, un hijo suyo, tomaría ese trono y su reino sería eterno. O sea, Dios coloca a David en el trono y luego le dice que se sentará un hijo de él y ese trono sería para siempre de la familia de David. A la muerte de David asumió Salomón, hijo de Betsabé, que fuera mujer del príncipe Urías Eteo. Este hijo de David, Salomón, dice en 2 Samuel 12:24 que Dios lo amó, pero él no es el hijo de David que reinaría para siempre, por cuanto murió y reinó en su lugar Roboam. Dios había dicho a David que su trono sería eterno en manos de un hijo, pero este hijo murió. Luego gobierna su nieto, el hijo de Salomón, Roboam, y Roboam era un insensato. Provocó una guerra civil en Israel y el reino se dividió. El reino se dividió. Por un lado, el hijo de Salomón, Roboam, se quedó con la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín y fue llamado el reino del sur. También la conocemos como Judá o la casa de David. Y fue Jerusalén su capital. Por el otro lado, se fueron 10 tribus y colocaron por rey a Jeroboam de la tribu de Efraín, un idólatra que inventó una nueva religión y levantó 2 abominables becerros, y su reino fue llamado Israel. Uno fue la casa de David y el otro se llamaba Israel, y levantó su capital en Samaria. De esta manera, Israel quedó dividida en 2 reinos, Judá e Israel. Cada reino, durante toda su historia, tuvo 20 reyes cada uno. 20 reyes reinaron en Judá y 20 reyes reinaron en Israel. Los reyes de Israel fueron todos malos, perversos, y no hicieron lo que agradaba a Dios. Por otro lado, el reino de Judá, de los 20, tuvo 8 buenos que agradaron a Dios y 12 malos. Ahora, como consecuencia de la maldad de los reyes de Israel, donde todos los reyes fueron malos, Dios dijo en Amós capítulo 9, verso 9, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Y agrega en 2 de Reyes capítulo 17, versos 22 y 23. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Hermanos, 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas a Asiria y luego esparcidas por el mundo hasta el día de hoy. Y cuando decimos el día de hoy, nos referimos a este día,
en el año 2020, aún están esparcidas. Fueron dispersadas. Esto ocurrió más o menos 700 años antes de Cristo. 700 años de Cristo. Si tomamos que estamos en el año 2020, o sea, Israel está esparcido por el mundo hace más de 2700 años. Por otra parte, ¿qué pasó con Judá? El que era la tribu de Judá. 100 años después de ello, 700 años antes de Cristo fueron esparcidos los israelitas, 600 años antes de Cristo fueron dispersados Judá, porque tampoco hizo lo bueno ni lo agradable a los ojos de Dios. Fueron llevados cautivos a Babilonia, entre ellos tenemos a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que estuvieron en la cautividad por 70 años. Por 70 años. Y luego regresó solamente un pequeño remanente a reconstruir el templo, el muro y la ciudad que habían sido destruidas. Pero desde ese tiempo, la nación de Israel dejó de ser un país independiente. Siempre estaba bajo el yugo de algún imperio. Ellos eran como una provincia nomás de algún imperio. No eran una nación libre. Ahora, en tiempo de Jesús, los judíos que estaban en Israel simplemente eran una provincia bajo el yugo romano. Y Jesús se suponía que venía y tomaría el poder y establecería el reino. Estas eran las expectativas que tenían los discípulos. Incluso Juan el Bautista. Había llegado el rey y iba a establecer el reino. Él era el hijo de David. Él se iba a sentar en el trono y iba a tener un reino eterno. Incluso alguno de sus discípulos le dijo: Señor, cuando tú seas el rey, yo quiero sentarme a tu izquierda y mi hermano que se sienta a tu derecha. Porque ellos pensaban que en ese minuto se iba a instituir el reino. Sin embargo, a pesar de todas esas expectativas, a Jesús lo toman los gobernantes de Israel, los fariseos, los saduceos, los escribas, los gobernantes, y lo entregan en manos de los romanos y lo mataron. Israel crucificó a su rey. Ahora, si aparentemente Israel no existe, ¿cómo se cumplirá la promesa que nos habla el profeta Amós, que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de Israel? Pero note que habla del tabernáculo caído, o sea, está caído. ¿Ya? Dice en Amós: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y al respecto, hermanos, debemos saber que todo empezó hace casi 2000 años. 2000 años, cuando Jesús vino. Ahí empezó el cumplimiento de esta profecía, porque dice que en el año 70, después de Cristo, nació Jesús. Pasaron 70 años y los judíos vivían bajo la ocupación del Imperio de Roma. Los hebreos se rebelaron contra los ocupantes y el general Tito mandó arrasar la ciudad y el templo de Jerusalén, de lo cual solo quedó un muro. La ciudad, todo el templo, todo fue derribado por cuanto rechazaron a su rey. Y solo quedó un muro, que hoy se llama el Muro de las Lamentaciones. El Muro de las Lamentaciones. Y allí en aquella hora empezó la dispersión de los judíos.
En el año 70 empezó la dispersión de los judíos por todo el mundo. E Israel pasó a ser un territorio habitado por naciones árabes. Donde estaba la nación de Israel, el territorio que ellos ocuparon, pasó a ser un lugar habitado por árabes. Y así transcurrieron más o menos 1900 años. 1900 años. Y recordemos lo que dice el texto sagrado en Isaías capítulo 66, verso 8. Dios dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Esto está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 8. ¿Nacerá una nación de una vez? Y el Señor afirma: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Y el día 14 de mayo de 1948 renació Israel. En un día. Porque Dios es fiel. Nadie habría pensado que Israel iba a volver a existir como nación. Fueron arrasados. Conocemos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Mataron 6 millones de judíos. Construyeron hornos para exterminarlos, para barrerlos de la faz de la tierra, que no quedara ninguno. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que había una promesa de Dios que decía: yo restauraré el tabernáculo de David que está caído, y lo volveré a hacer una nación grande, y sentaré en su trono al Hijo de David, que es Cristo. Sin embargo, casi por 2000 años deja de existir. Y en un día, 14 de mayo de 1948, Israel existe. Durante muchos siglos el pueblo de Israel fue un pueblo sin territorio. Ahora es nación. Desde la perspectiva natural, está allí enclavado en el Medio Oriente. Por años y años los árabes han intentado destruirlo y no pueden. Pero ¿saben? Falta que Israel sea una nación desde la perspectiva espiritual. ¿Qué significa esto? Que sea cabeza de todas las naciones, y en su trono, en Jerusalén, se siente el Hijo de David, que es Jesús, que Él sea el Rey. Jesús, a quienes ellos traspasaron hace 2000 años. Los israelitas tienen que encontrar al Mesías, y lo van a encontrar cuando reconozcan a aquel que traspasaron. Ahora, les he hablado de la restauración de Israel y del comienzo del reino milenial, pero la pregunta es, ahora, ¿cuándo serán estas cosas? Han pasado 2000 años. Han pasado 2000 años desde que ellos rechazaron al rey hasta hoy día. ¿Cuándo serán estas cosas? Y el profeta Oseas, en el capítulo 6, del verso 1 al verso 2, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Escucha bien lo que dice aquí: y nos dará vida después de 2 días. Hermano, Israel dejó de ser nación. En el año 70 de la era de Cristo fueron arrasados por Tito. La ciudad fue destruida, el templo fue destruido y solamente quedó el muro de los lamentos, donde Israel se lamenta. Y aquí el profeta dice: pero nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Hermano, aquí da un plazo para esta restauración plena y total de Israel: 2 días. 2 días. Entonces, de la dispersión de Israel a causa de haber rechazado a su rey
y entregarlo en manos de impíos para que lo crucificaran, la profecía dice que Dios cumplirá su promesa de levantar el reino de la casa de David, centrando en el trono al Hijo de David, que es Jesucristo, después de 2 días. Y el Salmo 90, verso 4 dice, porque 1000 años delante de sus ojos son como un día, como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, el apóstol dice, mas, oh amados hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por lo tanto, el tabernáculo de David iba a quedar caído desde que ellos permitieron que crucificaran a su rey. Iba a quedar caído, porque cuando Jesús murió cayó el tabernáculo de David, pero el tabernáculo de David iba a quedar quedado e iba a durar su postración justamente 2 días, es decir, 2000 años. De esta manera, la profecía de la plena restauración de Israel, del establecimiento del reino de 1000 años, está por cumplirse. Y para que se cumpla, el Hijo de David, Jesús, tiene que venir del cielo, tomar posesión de su trono en Jerusalén y dominar todas las naciones. Y quisiera terminar diciéndole lo que este evento tiene que ver con nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 1, versos 4 al 6. Juan se dirige a la iglesia, a nosotros, y dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, escuche, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Los reyes reinan, los sacerdotes hacen oficios religiosos. Pero ¿cuándo los vamos a hacer? ¿Para qué nos hizo reyes y sacerdotes? Y dice en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Él nos compró a precio de su sangre para que seamos parte de este reino milenial, para que estemos con Él en el glorioso levantamiento del tabernáculo de David que está caído. Y para esto vendremos con Él. Cuando Él venga, nosotros venimos con Él. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando terminen las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero terminan al final de la gran tribulación. Por lo tanto, durante la gran tribulación, nosotros estamos en el cielo con Él. Y en un momento Él se pone de pie y dice, hace traer cabalgaduras blancas para cada uno de nosotros, y nos dice, vamos a reinar. Porque cuando el Señor venga en las nubes, Él viene con nosotros. Y se cumplirá lo escrito en Apocalipsis capítulo 19, del verso 11 al 16, que dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales somos nosotros. Venimos con Él, porque Él se sentará en el trono de David. Y dice, y los ejércitos celestiales somos nosotros, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones,
y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Las señales que estamos viendo, hermanos, los sucesos que vemos en esta hora, nos anuncian que viene la gran tribulación, que durará 7 años. Y al cabo de los 7 años, Jesús viene a restaurar el tabernáculo de David y viene con nosotros. Como estas cosas están por suceder, imagínate, el arrebatamiento es antes que todas estas cosas. Por lo tanto, aunque las noticias que escuchamos no sean buenas, las noticias no sean las más agradables, por lo que el Espíritu Santo nos revela en esta hora, yo le puedo decir, hermanos, lo mejor está por venir. Dios te bendiga y te guarde. Oremos todos, demos gracias al Señor. Eterno Dios y buen Padre amado, espero que la revelación de estas cosas tan maravillosas, Señor, sea más que suficiente consuelo para estas horas, Señor. Nos aguardan eventos maravillosos y extraordinarios y podamos decir, como decía el apóstol, Señor, que esta leve tribulación momentánea es incomparable ante el peso de gloria que nos aguarda. Gracias, Señor. Permita que sus hijos lo crean y se aferren a estas promesas maravillosas. Todo está ocurriendo conforme usted lo preparó. Y sabemos, Señor, que en estas cosas que usted preparó, también nos tenía en consideración a nosotros, para que nada nos pase tampoco en este tiempo, Señor, sino que seamos guardados en la fe y en la confianza de saber que hemos creído en un Dios verdadero. Gracias, Señor. Muchas gracias. Le ruego bendiga la casa, los hogares de todos sus hijos, los libre de toda angustia, Señor. Provéales a cada uno el pan de cada día, con lo que pasa en sus corazones, Señor. Y aunque haya tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, permite que siempre en la casa de sus hijos haya luz. Y aún en medio de estas circunstancias puedan sentir latir más rápido su corazón, sabiendo la tremenda misericordia que nos aguarda, Señor. Gracias, Señor, por esta su palabra. Lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Mi hermano, Dios te bendiga, que el Señor te guarde.